más pueda la zona de tuberosidad. La zona de tuberosidad es una zona que va a dar retención a la prótesis superior. Por eso uno va a tratar de abarcarla. En la zona vestibular anterior, uno lo que va a hacer es, idealmente tendría que diseñarlo en algo que es, ven que ahí hay un electrón señalando una linita más finita. Uno hace como una presunción de que por ahí estaría la línea cero anatómica. La línea cero anatómica es donde el tejido móvil se convierte en tejido inmóvil, donde tenemos la encía insertada y después tenemos tejido móvil. Que muchas veces uno lo puede ver en el modelo, hay como un cambio de brillo en el yeso. Si uno lo ve, se presupone que está al fondo del surco 1 milímetro para arriba. Esto lo que hace es muchas veces ahorrar el tiempo de desgaste del cubeta. Pero bueno, ante la duda, no está mal hacerlo hasta el fondo del surco y que el odontólogo vaya haciendo el desgaste de la cubeta de boca. Bien, línea cero anatómica y la zona limitante posterior, que como ya vimos va a ser una línea recta que va a unir ambos surcos angulares. Siempre la cubeta es una línea recta en el maxilar superior. Y ven que acá hay como si fuese un semi-8. Si uno hace el otro pedacito es un 8 completo. Estas son las foveolas palatinas, donde uno va a hacer como una toaleta en el modelo para generar una sobrecompresión de esta zona, donde acá tenemos una zona no depresible, depresible, no depresible. Entonces la mayor depresibilidad va a estar acá. ¿Esto qué quiere decir? Ustedes lo que van a hacer es raspar. Esto queda bien recto así. No hace el corte, ¿no? Lo pone, digamos, para que ustedes lo vean, esto va a venir así y van a tener un desgaste en este sentido. ¿Se entiende? Acá va a ser máximo, se corta recto y viene y se continúa con el paladar. Esto es para lograr mayor presión en esa zona. Entonces, línea cero anatómica, demarcación entre el tejido adherido y el tejido móvil, presionando sobre los labios de forma perpendicular al borde. Esto lo hace el odontólogo fraccionar para verlo, porque supuestamente lo ideal no pasa nunca, es que el diseño lo haga el odontólogo. Entonces con el modelito podemos una impresión con yeso. La impresión con yeso, con alginato. La impresión con alginato, lo ideal es que el llenado de esa impresión no le llegue al laboratorio, que lo haga en el consultorio, porque se va a deformar. Entonces debería traccionar, ir viendo y haciendo el diseño. No pasa. Generalmente le mandan el modelito y digo, bueno, haceme la cubeta. Si tienen mucha suerte le van a decir hasta dónde. Y si no, van a tener que hacerlo ustedes. Entonces, uno mira, muchas veces se ve ese cambio en el yeso. La zona limitante posterior, como dijimos, es una línea recta que une ambos surcos angulares. Esto si uno toca con el dedo el yeso, uno se da cuenta. Uno ve que ahí hace como una depresión en el yeso. Esos son los surcos angulares. Y esto, una vez pronunciando la inserción de la A, libre para proyecto hacia abajo y adelante. Esto serían las maniobras clínicas que debería hacer el clínico para identificar eso. Pero si ustedes van a trabajar sobre el modelo de yeso, tocando el modelo, acá en esta zona, van a sentir como que el dedo en algún momento pasa como por un cosito. Eso es el surco angular. De ahí tienen que hacer ese diseño. Entonces abarcan todas las tuberosidades, a fondo del surco, línea cero anatómica en el sector anterior, surcos angulares. Y este es el desgaste que van a hacer, el mi8 alargado. Van a hacer los desgastes para lograr más sobrecompresión. Esto sería como ustedes hacen el diseño de la cubeta individual, que hoy por hoy casi siempre tratamos de utilizar una cubeta rodete. ¿Qué hicieron ustedes? ¿Cubeta rodete o cubeta individual? Las dos. Las dos. La cubeta individual es una cubeta que va a tener todos estos bordes. Ustedes le hicieron el diseño, que después el odontólogo va a recortar y que después, una vez que recortó, cuando tome la impresión definitiva que vamos a ver después, va a ser el remarginado, por lo cual va a lograr ese recorte muscular, ese shadow en potencia, o sea, repotencial. Esto es una cubeta individual, sirve solo para eso.
Antes de mandarlo a curar. Antes de curarlo, claro, para trabajarlo. Es como que lo van trabajando y lo van analizando con glicerina. Inclusive si tienen una unión, le van pasando la unión y la unión se va afinando con glicerina. Con glicerina queda muy bien. Bien. Estas son las medidas que ustedes le tienen que dar: 5 milímetros en un hábito cruzal en el sector anterior, 10 milímetros en el sector posterior, 15 milímetros medido de la cubeta al rodete, 22 milímetros desde el fondo del surco y 60 grados de inclinación con el plano de oclusión. Estas son las medidas estándar. Después, estas medidas el odontólogo las va a modificar, no sé si ya se las dieron. Estas medidas, ¿no? Sí, bueno. Son las medidas estándar que tiene un rodete, y con estas medidas uno más o menos siempre está ahí. O tiene que agregar un poquito, o tiene que gastar un poquito, pero está como en el promedio de lo que uno va a buscar en la boca del paciente. En el maxilar inferior también van a dividir la zona en anterior y posterior, por la diferencia que van a dividir vestibular e igual en anterior y posterior. ¿Sí? La zona vestibular anterior es lo mismo que la zona vestibular anterior del maxilar superior. Van a ir a buscar la línea seroanatómica, el fondo del surco 1 milímetro. Si dudan, es preferible siempre ir al fondo del surco porque es más fácil gastar. En la zona vestibular posterior, que sería acá, lo que iban a buscar, ¿se acuerdan que era la vertiente externa de la línea oblicuo externa? Porque generalmente cuando viene la impresión primaria siempre está sobreextendida. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bueno, dale, ahora le paso. Uno siempre se puede sobreextender. Lo que pasa es que bueno, esa sobreextensión después hay generalmente es muy sobreextendida la impresión primaria. Entonces lo que uno tiene que hacer es, generalmente la línea oblicuo externa también la van a reconocer tocando. Tocan el modelo y van a ver que tiene una montañita y que después cae. Bueno, ahí es la línea oblicuo externa. Acá. Vertiente externa de la línea oblicuo externa, eso es para lo que es vestibular posterior. La zona lingual anterior. La zona lingual anterior va a depender si tiene la información de cómo tomó el odontólogo la impresión. Va a ser hacia el fondo del modelo o aliviada, es decir, 1 o 2 milímetros por arriba del piso de boca. Van a buscar un piso de boca medio, eso va a depender de si durante la toma de impresión el odontólogo le hizo sacar o hacer movimientos igual, el piso de boca se eleva. Entonces ustedes van a diseñar la cubeta al fondo del surco del modelo, digamos, el igual. Si el odontólogo tomó la impresión y no le hizo ningún movimiento igual, deben ir 1 o 2 milímetros por arriba para buscar ese fondo del surco. Si no tienen esa información, a fondo del surco y que la recorten. ¿Sí? Después, la zona lingual posterior es línea oblicua interna. Nunca vamos a sobreextendernos de la línea oblicua interna. Si ustedes sobreextienden de la línea oblicua interna, eso lastima, pincha y hay que recortarlo. Siempre hay que recortarlo. Y después vamos a tener que esta línea oblicua externa se va a unir con la zona posterior. La zona posterior, el límite posterior, generalmente es distal de papila filiforme si está presente. Si no está presente es la extensión del ligamento. Y va a ser un ángulo obtuso abierto hacia adelante que va a unir y va a buscar, va a tratar de seguir el repliegue del buccinador y después se une en un ángulo obtuso abierto hacia afuera y adelante con la línea oblicua interna. Bien. Y esto está descrito todo. La línea seroanatómica, que es la relación de tejido adherido y móvil. Piso de boca medio, según como haya tomado, con propulsión igual el piso de boca. Si está en reposo, 1 milímetro, milímetro y medio por arriba del fondo del surco. La línea oblicua interna, que es la zona lingual posterior. Línea oblicua externa, que es vestibular posterior, vertiente externa de la línea oblicua externa, del distal del segundo premolar hasta la papila filiforme. Y acá como se pliega hacia adentro, siguiendo el repliegue del buccinador. ¿Anterior? Sí. Dale. Listo. Bien.
hacerlo es igual que hacen superior, adaptan una hojita de trial, la pueden polimerizar y después hacer el rodete, lo pueden hacer todo de una, eso va a depender de la habilidad y comodidad de cada uno. Muchas veces si uno quiere hacer todo de una, cuando empiezan a adaptar el rodete se empieza a mover la cubeta y es más complejo. Hacerlo todo de una tiene como ventaja que no se les va a despegar nunca el rodete. Si lo polimerizan, a veces está bueno hacer alguna marquita acá para que el rodete vaya pegándose, porque a veces se despega todo el rodete, sobre todo si lo dejan, hacen la cubeta y se tienen que ir, y lo dejan y después dicen, después le hago el rodete y después no se pega bien. Las medidas, esto ya me dijeron que lo tenían. Fíjense, la técnica original habla de un rodete derecho y este ya tiene un escalón, que tiene como un escalón que desgaste, porque está de canino más o menos, y hacen como un escaloncito que es más bajo. Se tiene 16 milímetros en el sector anterior, 90 grados con el plano de oclusión y 10 milímetros en el sector posterior, pero a partir de camino tiene como un rebaje. Esto es porque va a facilitar el traspaso del plano de oclusión que ustedes van a hacer, o sea que el odontólogo va a hacer en el maxilar superior. Ahora vamos a ver toda la parte de impresiones para que ustedes entiendan por qué se hace como se hace esto. Bien, entonces ustedes ya hicieron las cubetas, las mandaron, llegan las cubetas al consultorio y ¿qué es lo que va a hacer el odontólogo? Probar soporte y estabilidad. Coloca en boca, presiona a nivel de premolares, eso no tiene que bascular, si eso bascula ya está, no sirve para nada. Esto que tracciona hacia adelante y hacia atrás es para ver que es estable, que no se mueve. Generalmente la maxilar superior es el que menos problemas trae. Si una vez que hizo eso y esto anda bien, ahí empieza a hacer lo que sería el recorte de la cubeta. Las siglas que están ahí en el dibujito, ¿sí? ¿Cómo sería el corte? Normal, un corte perpendicular, un corte axial externo y un corte axial externo. Porque bueno, dependiendo de dónde esté ubicado van a ser cómo se hacen los cortes. Ahora después los vamos a ir viendo. Más allá de que ustedes hicieron el diseño en el modelo, esto debe controlarse en boca, la zona limitante posterior, se pinta con lápiz tinta, se coloca en la boca del paciente y ahí vemos cómo está marcando la zona limitante posterior y ver si hay que recortarla o quedó corta la cubeta. Si quedó corta la cubeta es complicado, no es imposible largarlo, pero lo ideal es que esté en posición o sea un poco larga, es más fácil cortar
la cubeta con la vertiente externa de la línea oblicuo externa. Cuando hacemos los recortes en el sector anterior son perpendiculares al reborde. En el sector posterior, en vestibular, es en bisel externo, porque uno lo que quiere es que la cubeta se continúe por la línea oblicuo externa. Después el bucinador se va a apoyar ahí y va a generar el sellado periférico, y en el sector lingual es a bisel interno, porque generalmente se clava en la zona lingual. Entonces uno adelgaza acá y después con la impresión va a retomar esa forma de manera más precisa. Nosotros teníamos por un lado la cubeta y por el otro lado el rodete, o bien, como hicieron ustedes, la cubeta rodete nos va a servir para que ustedes le dieron esa medida, porque esa medida nos va a servir al odontólogo, le va a servir al clínico para poder orientar el plano de oclusión. El paciente que tiene una prótesis que va a ser portador de prótesis completa es un paciente que no tiene dientes, no tiene plano de oclusión. Entonces lo que vamos a hacer es ubicar el plano de oclusión, que vamos a valernos de líneas de referencia, que son la línea bicular. Cuando veamos el rodete de frente, lo ponemos paralelo al plano bicular, y cuando vemos el paciente de perfil, lo vamos a ubicar paralelo, ¿sí?, al plano de Camper. El plano de Camper es un plano que pasa por tragus y el área de la nariz. Para esto nos vamos a valer del dispositivo, el dispositivo de Fox. Esto les sirve cuando ustedes hagan la parte digital. Generalmente cuando vayan a utilizar, si utilizan el articulador virtual. El articulador virtual, la rama superior del articulador es el plano de Frankfurt. Tiene una diferencia más o menos de 12 grados con el plano de Camper. Lo ponen 12 grados y lo ubican con el triángulo de Bowen, y ahí más o menos lo pueden orientar. Bien, entonces usamos esto. Fíjense que acá está un rodete, esta horquilla va contra el rodete, lo colocamos en boca y esto nos queda paralelo al plano bicupilar. Ponemos el perfil, ven que hay dos marquitas acá, que sería el plano del Camper, que va paralelo a la parte lateral. Y ahí empezamos a decir, bueno, captamos en un lado, agregamos en el otro hasta que quede paralelo. De esta manera le vamos a dar la orientación del plano de oclusión. La orientación es en el maxilar superior. Una vez que está orientado el plano de oclusión, hay que hacer el traspaso al maxilar inferior. Y ven lo que pasa ahí. Estas cubetas rodetes fueron hechas con las medidas estándar o tradicionales. Ven que tocan atrás. Entonces nosotros teníamos que rebajar. Ven que tuvimos que hacer el escalón. Por eso es que ahora directamente que le hagan el escalón. Porque uno cuando hace el traspaso del maxilar, del plano de la orientación del plano de oclusión que pone el maxilar superior al maxilar inferior, lo que va a hacer es primero determinar o aproximar la dimensión vertical. Uno hace morder en la zona anterior, y una vez que hace morder, completa con acrílico en el sector posterior. Y de esa manera traspasamos el plano superior al plano inferior. Y después, una vez que tenemos eso, buscamos de manera precisa la dimensión vertical. Uno borde anterior, superior, del rodete inferior, altura del gigante de la mucosa, sin mucosa, del inferior. Bueno, esto es lo que le dije ahí, medio telegráfico. Entonces, orientamos y traspasamos. Para traspasar, lo que tenemos que lograr es que toque adelante. Una vez que toca adelante, ven que está hecho el escaloncito, se pone vaselina, todo en el rodete superior, y le ponemos acrílico. ¿Qué foto que es esta foto? El piso viejo de consultorio. Le ponemos acrílico en los sectores posteriores y le pedimos al paciente que cierre. El paciente cierra y ahí traspasamos
fisura al centro de la pupila tiene que ser igual a esto, igual a esto. Tiene que haber armonía en estos tercios. Esto es, generalmente está medido en reposo. Como uno le pone a el paciente los rodetes y el paciente los muerde, muchas veces lo que se le puede calcular es que esto va a quedar 1 o 2 milímetros más cortito. Igual es orientativo. Es orientativo esto. ¿Ven? Acá está todo, los tercios. Este tercio es igual a este tercio, es igual a este tercio, y este tercio, y si ustedes ven esto, ¿sí? Es lo mismo que esto. Debería haber una armonía entre los tercios. ¿Existe? Sí, existe, pero es orientativo. Método de Grutorio. ¿Sí? Generalmente cuando uno termina la deglución, ya lo vimos, uno traga y los dientes tocan. Hacen como un clic. Si uno tiene una altura o una discrepancia en la dimensión vertical, se vería dificultada la deglución. Para que la deglución se vea dificultada, les diría que la variación que tienen que tener de la dimensión vertical es tan grande que se dan cuenta a lejos. Generalmente está muy aumentada la dimensión vertical. Si hay un problema de Grutorio, tiene que estar demasiado aumentada que ya lo van a ver en los tercios faciales como que les salen los rodetes de adentro de la boca. O sea que el método de Grutorio sí es un método más, pero no es el que más se usa, porque de hecho hay pacientes que degluten sin prótesis. Y ahí no hay dimensión vertical. O sea, imagínense, no tienen nada, y sin embargo degluten. Tiene que estar extremadamente aumentada, que no les permita generar todo el movimiento deglutorio. O sea, ¿es un método? ¿Existe? Sí. ¿Cuán efectivo es? Y el error tiene que ser demasiado grande, que ya lo vamos a ver en el método anterior. Por eso no es el que más se usa. Sí, uno de los que usamos mucho es el método fonético. Este es uno de los que más se usa, porque es el que más certeza nos da, y se le colocan los dos rodetes y se le hace pronunciar, básicamente para la dimensión vertical lo que le hacemos pronunciar es esto, la letra M. La letra M le decimos al paciente que diga M, y uno lo mira. Y van a ver que los labios se cierran y uno tiene que ver por atrás los rodetes, y estos rodetes tienen que estar separados. Cuando el paciente dice como que la mandíbula queda flotando en ese espacio, en lo que sería la inoclusión fisiológica, y uno debería haber un espacio entre los rodetes. Ese espacio va a ser el espacio libre interoclusal, que idealmente tiene que ser entre 4 y 6 milímetros, con los rodetes. Con los rodetes. Si bien después con los dientes es de 2 a 4, cuando uno lo ve en los rodetes son dos planos que se tocan. Esos dos planos, después ustedes van a articular los dientes. Cuando articulan los dientes, se entrecruzan. Entonces, si uno ve 2 a 4 milímetros con los rodetes, después cuando tenemos el entrecruzamiento de los dientes, eso pasa a 2 a 4, disminuye. Por eso es que con los rodetes es de 4 a 6 milímetros. Si vemos más espacio en la M, quiere decir que falta rodete. Si vemos menos espacio, los rodetes están largos, está aumentada la dimensión vertical. Y después usamos la F y la B corta, básicamente para ver la posición en la cual los incisivos tocan el labio inferior. Que el borde incisal de los incisivos superiores va a ser la unión de la parte vestibular del rodete con la parte occlusal. Justo donde se unen, por eso ustedes tienen que ser bien cuadradito, porque no puede ser redondo. Porque es lo que nos va a dar el parámetro y les va a dar el parámetro el día de mañana a ustedes para poder empezar a hacer el articulado dentario. Y la letra S en realidad, probarla con los rodetes es bastante complejo, porque uno para la letra S ya tiene que tener los dientes, porque es donde la lengua va a ir a buscar la cara
oclusión, relación céntrica, si teníamos en cuenta que iba a ocluir con el jig, le poníamos un jig, ¿se acuerdan? Bueno, esto funciona más o menos igual, nada más que es un paciente que no tiene dientes. Si nosotros le ponemos un jig en sus rodetes, lo que va a pasar es que el rodete se va a caer. Entonces necesitamos que la misma presión que está haciendo el paciente en boca asiente los rodetes. Por eso es que se pone en el medio. Porque en el medio uno lo que va a hacer es asegurarse de que esto asiente las vueltas en su lugar. Para lo cual hay dos formas. Muchas veces uno puede hacer el Bobayaku antes de tomar la impresión o después de tomar la impresión. En este caso está hecho después de tomar la impresión, por lo menos la superior. Pero bueno, sepan que hay varias formas, ahora vamos a ir viendo las variantes. En este caso ven que ya la impresión superior está tomada. Ven que tiene material de impresión. Ahora después volvemos a ver cómo se toma la impresión superior y cómo qué recaudos tienen que hacer ustedes cuando hagan el modelo. Para poder hacer el chip, ustedes van a tener que recibir, para poder hacer el chip, el Bobayaku, de hoy medio lunes a la mañana, el Bobayaku, ustedes van a tener que recibir los rodetes con marcas. ¿Ven que tienen marcas ahí? Esto es un registro de céntrica presuntiva que toma el odontólogo, es decir, coloca el rodete superior, coloca el rodete inferior y lo coloca en la boca del paciente, le hace una inducción manual, mordee, cierra y marca línea media y línea de canino y apoya el lápiz en el rodete, en el vestibular del rodete inferior y marca la cara oclusal del rodete superior. ¿Ven? ¿Cómo está acá? ¿Se entiende? Esas marcas. ¿Por qué? Porque la posición, esto es un dispositivo para hacer el Bobayaku. De un lado tiene el tornillo y del otro lado tiene una bola. Y tiene una mosquita acá adelante. Esta mosquita, este puntito y este puntito tienen que coincidir con la marca que nosotros hicimos sobre el oclusal del rodete superior con el rodete inferior. ¿Por qué tiene que coincidir? Porque eso nos va a asegurar que cuando el paciente haga los movimientos el tornillo no se salga de la bola. Si uno lo pone en cualquier lugar, si uno lo pone muy adelante, la bóveda va a quedar cortita. Después cuando hagan el rodete inferior y vaya a la boca, el tornillo se va a salir para atrás. Esto lo que hace es asegurarnos de que la posición de la bóveda y el rodete y el tornillo, en la boca van a funcionar bien. Ponemos cera. Esto es una cera para no tener que llenar todo de acrílico. Se coloca
toca con la parte, digamos, vestibular, queda orientado con la parte vestibular, porque la parte vestibular del rodete inferior es la marca del superior, entonces la relación entre el maxilar superior e inferior es la misma. Lo colocan al revés y le ponen acrílico. Lo llenan de acrílico, esperan la polimerización. Esto van a poder sacarlo y colocarlo para tomar la impresión. Y esto nos va a servir para tomar el registro intermaxilar. Objetivo de relacionar la actividad de los tejidos. Bueno, esta es mi impresión definitiva. Las cubetas, ustedes, cuando llega la cubeta y uno la pone en boca, va a tener esto, que es un cierre actual, que a veces se queda sostenida por la interposición de la saliva nomás. Hay veces que uno coloca la cubeta y la cubeta se cae. No pasa nada, se cae porque uno después le va a dar este cierre potencial, este cierre en potencia, que es lograr todo un cierre periférico para que no entre aire por los costados, y de esa manera, cuando la prótesis es solicitada por la oclusión, es decir, tiende a salirse del lugar, como no entra aire, acá hay un descenso de la presión, entonces la prótesis como que vuelve a su lugar, queda así como copada, digamos. Eso es el cierre potencial, y lo vamos a lograr con un sellado periférico mediante una maniobra que se llama recorte muscular. Bien, siempre es bueno, si no tiene las marcas, hacerle las marcas antes de tomar la impresión, porque si no después uno puede desgarrar la impresión. Acá vemos que le hicimos unos puntitos. Antiguamente los recortes musculares, hoy también a veces siguen haciendo con compuesto de modular, que es un material bastante bueno para hacer el recorte muscular por cuanto a la textura que tiene, a la densidad, digamos, del material. Si no, se hace con silicona. Se hace un choricito de silicona, ven que se le pone un choricito de silicona adhesivo, esto a la boca y se hace el recorte. Que es la actividad de los tejidos periprotéticos. Se tira del labio hacia afuera, hacia arriba, hacia afuera, hacia abajo y hacia adentro, en el maxilar superior, para lograr, tanto de un lado como del otro, se le pide al paciente que abra la boca, que cierre la boca, que vaya para un lado, que vaya para el otro, para lograr el ancho en la zona vestibular posterior. Cuando el paciente hace una lateralidad, la prótesis coronoide se acerca a la tuberosidad. Entonces eso hay que registrarlo, porque si la prótesis queda muy ancha, después el paciente dice me lastima, o muchas veces cuando quiere hacer una lateralidad no puede, o se le sale la prótesis. Y ahí tenemos el recorte muscular hecho. Si se ve mucha cubeta, quiere decir que la cubeta esté larga, entonces se recorta. Verificamos el sellado posterior, tampoco mezcladas estas fotos. Una vez que terminamos el recorte muscular, volvemos a probar soporte, y aquí sí tenemos que tener retención. Y el sellado posterior. El sellado posterior se va a comprobar tironeando o del manguito hacia adelante o del rodete hacia adelante. Si no hay soporte o falta algo, hay que volver a hacer. Si esto lo logramos, estamos en condiciones de tomar la impresión definitiva. Para tomar la impresión definitiva, se agujerea la cubeta no tiene que tener esos agujeros de entrada. Ustedes van a ver que van a recibir una impresión, la impresión va a tener agujeros en la zona del paladar, porque es una zona de confinamiento del material. Ustedes colocan el material y de acá fluye para afuera, de acá fluye para afuera, pero también fluye para adentro y de adelante fluye para afuera y fluye para adentro. Si uno no hace los agujeritos, eso se comprime, genera más presión en la zona del maxilar, y después cuando uno hace la cubeta, la prótesis, o lastima en esa zona o bascula en esa zona, porque es una zona que comprimieron más. Bueno, preparan el elastómero, la silicona fluida, y se toma la impresión, haciendo de vuelta todos los movimientos que hicieron durante el registro de los
lo que está por afuera de la cubeta es exceso. Y acá vemos cómo queda la impresión definitiva. ¿Ven? Un frenillo acá con ancho y alto. No solo la altura es importante, sino el ancho es importante. Porque la altura, cuando la prótesis se despega, entró aire. En cambio, el ancho, cuando la prótesis se despega, queda tocando contra el carrillo, la parte interior del labio, y es lo que sella. Por eso es que cuando ustedes van a hacer el modelo, le van a hacer la protección de bordes al modelo. Y tomamos el registro en el maxilar superior. Tomamos la impresión y se toma el registro. El registro con arco facial, por eso tenía las mosquitas. Registro con arco facial. Plano de Frankfurt, plano de Camper, que es las diferencias de inclinaciones que tiene, que les dije. Cuando van a tomar el registro, colocan la horquilla, colocan el... Bueno, ustedes no van a tomar un registro, el paciente. Pero lo que hace el odontólogo es coloca esto, coloca el Nation y posiciona un plano con el otro. Que es lo que les va a servir de referencia a ustedes. Y ahí tenemos la toma de impresión del maxilar superior con el registro. En la platina tendría que haber silicona, porque ustedes lo van a tener que sacar para después poder tomar el registro intermaxilar. Se hace lo mismo en el maxilar inferior, el remarginado. El remarginado va a ser distinto en el maxilar superior que en el maxilar inferior. Generalmente, ustedes en el maxilar inferior les va a quedar en esta zona todo por fuera de la cubeta. Porque ustedes van a buscar el recorte muscular, lo que uno busca es que se apoye el succionador. Entonces no queda mucho material por dentro, queda más bien por fuera. Y esto es, ¿ven? La gesta del niólico externo. Quizás esto está hasta un poco largo, pero bueno, ¿ven? Donde está el niólico externo, y esta es la vertiente. Empieza la vertiente externa y se termina. Una vez que hacen esto, ahí ven que se pone la platina esta de vuelta y se toma el registro. Cuando uno va a tomar el registro, uno tiene que gastar un poquito el modelo inferior, el rodete inferior, perdón. ¿Para qué? Para que lo único que toque es el tornillo. El tornillo es lo que nos va a mantener la dimensión vertical que nosotros buscamos, para lo cual uno coloca el tornillo. Cuando lo coloca con los dos rodetes en la mano. Hace tocar el tornillo. Una vez que toca, dice, bueno, acá quedó el tornillo, desgastamos el rodete inferior, vamos a la boca y tenemos que ver espacio. Y este espacio nos tiene que permitir el libre movimiento hacia adelante, hacia un lado y hacia el otro, solo tomando el tornillo. Cuando verificamos que eso anda bien, se pinta con liquid paper, se le pide al paciente que haga todos los movimientos y donde tenemos la punta de flecha, acá tenemos céntrica, protrusiva, lateralidad y lateralidad. Se le hace un huequito chiquitito para que se trabe ahí. ¿Ven? Y ahí se traba en la boca, en el agujerito, entra el tornillo del bocayacu y ahí tenemos la posición. Y después le ponemos una silicona de registro y ahí tomamos el registro intermaxilar. Entonces a ustedes les va a llegar la impresión superior con el arco facial y la impresión inferior con el registro. Hacen el montaje del superior con el modelo y hacen el inferior. Esta técnica lo que tiene de ventaja es que uno no desmolda. Uno debería hacer el modelo con el encajonado, todo, sacar el encajonado y sin sacar el modelo de impresión hacer el montaje. Porque si uno saca el modelo de impresión, después de reposicionarlo, muchas veces se rompe la impresión no llega a calzar bien. Y empezamos a tener problemas con la dimensión vertical, que es uno de los problemas más comunes. Se hace el encajonado, fíjense que el encajonado
más ancho. Esto ya se lo deben haber explicado Martín seguramente, lo que es la protección de bordes. Esto es para poder copiar bien bien lo que uno tomó en el paciente con el remarginado. Se hace la prueba de estanqueidad de esto, es decir, que esto no pierda agua, que haya quedado bien el encajonado, y generalmente el cálculo es, uno tiene que poner agua hasta que tapa toda la impresión. Una vez que uno tapó toda la impresión con agua, ese es el agua suficiente para el yeso. Tiene que más o menos saber la proporción, entonces pesan el agua, pero bueno, más o menos esa es la proporción para no preparar un montón, y si no, prepararán 130. Bueno, se prepara el yeso, se vibran la taza de goma para sacar las burbujas y después hacen el vibrado de la impresión y lo dejan hasta su fraguado total. Despejan todo y ahí hacen todo lo que es el recorte del modelo, todo, pero lo ideal es sin sacar de la cubeta para poder hacer el montaje. Si ustedes van a hacer el montaje y no le dan ningún parámetro, recuerden que esto va en 30, que esto va en 0 para el montaje superior, después para hacer el balanceo lo programan en 15 medidas promediales y hacen el montaje. Estas linitas, llamadas explicas, es para poder desmontar el modelo y poder trabajar y remontarlo. Muchas veces uno le pone aquí un imancito o algo, a veces le pedía como un broche de cartera para que puedan desmontar y que después una vez que esto lo despega, si no se les termina cayendo, siempre hay que pegarlo con cera. Y ahí tenemos el modelo superior montado, se hace el modelo inferior con la misma maniobra, con el encajonado, lo mismo, recorte y montaje. Para el montaje van a utilizar el registro que usaron. El registro, soporte la dimensión vertical, verificar que asiente todo. Muchas veces cuando uno va a hacer el montaje, tocan acá los modelos, entonces hay que empezar a ver a dónde tocar. Muchas veces uno se extiende hacia atrás, entonces hay que hacerle como una especie de bisel al modelo superior. Eso hay que irlo chequeando. Es bastante común que los modelos de completo en el sector posterior quede tocando el yeso y hay que ir viendo con la cubeta y dónde tocar, obviamente una zona que no sea terreno protético para que nos permita, porque por eso hay que verificar que el rodete superior e inferior queden bien asentados con el registro y ver que no toque el yeso en el sector posterior. Es un error súper común que queda tocando el yeso, queda mal montado. El yeso no tiene que tocar, tiene que pasar por lo menos un papelito. Ustedes tienen que ver una pequeña luz. Si toca, está mal. No tiene que tocar. Bueno, voy a hacer el montaje. Lo ideal es que el montaje les quede así prolijito. Y una vez que hicimos eso, después estamos en condiciones de ver todo lo que es la parte de cómo ustedes van a hacer el articulado dentario. Los rodetes, una vez que está en el articulador, se sacan, no se descartan. Uno lo puede sacar para ver cómo quedan los modelos. Ese tema, ¿no? Cuando uno hace esto, si el modelo no quedó bien, hay que volverlo atrás. Uno verifica que hayan quedado bien los rodetes, los modelos, todo. Y ese rodete tiene que permanecer inalterable porque es lo que nos va a servir para después para poder articular los dientes. Cuando el odontólogo tomó los registros y puso el plano de oclusión, hizo todo, lo hizo pensando en que esos rodetes van a servir para orientar al técnico de laboratorio para poner los dientes en la posición